Capítulo tercero. Una iglesia para los pobres. 35. 3 días después de su elección, mi predecesor expresó a los representantes de los medios de comunicación su deseo de que la iglesia mostrara más claramente su cuidado y atención hacia los pobres. Ah, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. 36. Este deseo refleja la conciencia de que la Iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir a ellos en Cristo. En efecto, habiendo sido llamada a configurarse con los últimos, en ella no deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. A este respecto, tenemos abundantes testimonios a lo largo de los casi 2000 años de historia de los discípulos de Jesús. La verdadera riqueza de la Iglesia. 37. San Pablo refiere que entre los fieles de la naciente comunidad cristiana no había muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sin embargo, a pesar de su propia pobreza, los primeros cristianos tienen clara conciencia de la necesidad de acudir a aquellos que sufren mayores privaciones. Ya en los albores del cristianismo, los apóstoles impusieron las manos sobre 7 hombres elegidos por la comunidad, y en cierta medida los integraron en su propio ministerio, instituyéndolos para el servicio, en griego diaconía, de los más pobres. Es significativo que el primer discípulo en dar testimonio de su fe en Cristo con el derramamiento de su propia sangre fuera San Esteban, que formaba parte de este grupo. En él se unen el testimonio de vida en la atención a los necesitados y el martirio. 38. Poco más de 2 siglos después, otro diácono manifestará su adhesión a Jesucristo en modo semejante, uniendo su vida al servicio a los pobres y el martirio. San Lorenzo. Del relato de San Ambrosio comprendemos que San Lorenzo, diácono en Roma en el pontificado del Papa Sixto II, al ser obligado por las autoridades romanas a entregar los tesoros de la iglesia, al día siguiente trajo consigo a los pobres. Cuando le preguntaron dónde estaban los tesoros que había prometido, le mostró a los pobres diciendo: estos son los tesoros de la iglesia. Al narrar este episodio, Ambrosio pregunta: ¿qué mejores tesoros tendría Cristo que aquellos en los que él mismo dijo que estaba? Y recordando que los ministros de la iglesia nunca deben descuidar el cuidado de los pobres, y menos aún acumular bienes en beneficio propio, afirma: es necesario que cada uno de nosotros cumpla con esta obligación con fe sincera y providencia perspicaz. Sin duda, si alguien desvía algo para su propio beneficio, eso es un delito. Pero si lo da a los pobres, si rescata al cautivo, eso es misericordia. Los padres de la Iglesia y los pobres. 39. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, un modo especial para encontrarlo. La caridad hacia los necesitados no se entendía como una simple virtud moral, sino como expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. La comunidad de fieles, sostenida por la fuerza del Espíritu Santo, se encuentra arraigada en la cercanía a los pobres, que en ella no son un apéndice, sino parte esencial de su cuerpo vivo. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, camino del martirio, exhortaba a los fieles de la comunidad de Esmirna a no descuidar el deber de la caridad para con los más necesitados, advirtiéndoles que no procedieran como los que se oponían a Dios. Considerad a los que tienen una opinión diferente sobre la gracia de Jesucristo, que vino a nosotros, cómo se oponen al pensamiento de Dios. No se preocupan por el amor ni por la viuda,
ni por el huérfano, ni por el oprimido, ni por el prisionero o el liberto, ni por el hambriento o el sediento. El obispo de Esmirna, Policarpo, recomendaba precisamente a los ministros de la Iglesia que cuidaran de los pobres. Los presbíteros también sean compasivos, misericordiosos con todos, traigan de vuelta a los descarriados, visiten a todos los enfermos, no descuiden a la viuda, al huérfano y al pobre, sino que sean siempre solícitos en el bien ante Dios y los hombres. A partir de estos dos testimonios, constatamos que la Iglesia aparece como madre de los pobres, lugar de acogida y de justicia. 40. San Justino, por su parte, en su primera apología dirigida al emperador Adriano, al Senado y al pueblo romano, explicaba que los cristianos llevaban a los necesitados todo lo que podían, porque veían en ellos hermanos y hermanas en Cristo. Al escribir sobre la asamblea de oración del primer día de la semana, destacaba que en el centro de la liturgia cristiana no se puede separar el culto a Dios de la atención a los pobres. En efecto, en un momento determinado de la celebración, los que tienen algo y quieren, cada uno según su libre voluntad, dan lo que les parece bien, y lo que se ha recogido se entrega al presidente. Él lo distribuye a los huérfanos y viudas, a los que por enfermedad u otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los extranjeros de paso. En una palabra, se convierte en el proveedor de todos los que se encuentran indigentes. Así, da testimonio de que la iglesia naciente no separaba el creer de la acción social. La fe, que no iba acompañada del testimonio de las obras, como había enseñado Santiago, se consideraba muerta. San Juan Crisóstomo. 41. Entre los padres orientales, quizás el predicador más ardiente de la justicia social sea San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla entre los siglos IV y V. En sus homilías exhortaba a los fieles a reconocer a Cristo en los necesitados. ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros, es decir, en los pobres que no tienen qué vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras fuera lo abandonas al frío y a la desnudez. En el templo el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras, pero en la persona de los pobres Él necesita todo nuestro cuidado. Aprendamos, pues, a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestarle el honor que Él prefiere, y no el que más nos gusta. Así también, tú debes prestarle el honor que Él mismo ha ordenado, distribuyendo tus riquezas entre los pobres. Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro. Afirmando con claridad meridiana que si los fieles no encuentran a Cristo en los pobres a su puerta, tampoco lo encontrarán en el altar, continúa. ¿De qué serviría, al fin y al cabo, adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si Él muere de hambre en la persona de los pobres? Primero da de comer al que tiene hambre, y luego adorna su mesa con lo que sobra. Entendía la Eucaristía, por tanto, también como una expresión sacramental de la caridad y la justicia que la precedían, la acompañaban y debían darle continuidad en el amor y la atención a los pobres. 42. Así pues, la caridad no es una vía opcional, sino el criterio de verdadero culto. Crisóstomo denunciaba con vehemencia el lujo exacerbado que convivía con la indiferencia hacia los pobres. La atención que se les debe prestar, más que una mera exigencia social, es una condición para la salvación, lo que atribuye a la riqueza injusta un peso de condena. Hace mucho frío y el pobre yace en harapos, moribundo y helado, castañando los dientes, con un aspecto y un atuendo que deberían conmoverte. Tú, sin embargo, calentito y ebrio, pasas de largo. ¿Y cómo quieres que Dios te libre de la infelicidad? A menudo adornas con muchas vestiduras variadas y doradas un cadáver insensible, que ya no percibe el honor. Sin embargo, desprecias a aquel que siente dolor, que está desgarrado, torturado, atormentado por el hambre y el frío, y te preocupa más la vanagloria que el temor de Dios. Este profundo sentido de la justicia social le lleva a afirmar que no dar a los pobres es robarles.
es defraudarles la vida, porque lo que poseemos les pertenece. San Agustín. 43. Agustín tuvo como maestro espiritual a San Ambrosio, que insistía en la exigencia ética de compartir los bienes. Lo que das al pobre no es tuyo, es suyo, porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común. Para el obispo de Milán, la limosna es justicia restaurada, no un gesto paternalista. En sus sermones, la misericordia adquiere un carácter profético, denuncia las estructuras de acumulación y reafirma la comunión como vocación eclesial. 44. Formado en esta tradición, el santo obispo de Hipona enseñó a su vez el amor preferencial por los pobres. Pastor vigilante y teólogo de rara clarividencia, comprendió que la verdadera comunión eclesial se expresa también en la comunión de los bienes. En sus comentarios a los Salmos, recuerda que los verdaderos cristianos no dejan de lado el amor a los más necesitados. Atended a vuestros hermanos si necesitan algo. Dad si Cristo está en vosotros, incluso a los extranjeros. Este compartir los bienes brota, por tanto, de la caridad teologal y tiene como fin último el amor a Cristo. Para Agustín, el pobre no es solo alguien a quien se ayuda, sino la presencia sacramental del Señor. 45. El doctor de la Gracia veía en el cuidado de los pobres una prueba concreta de la sinceridad de la fe. Quien dice amar a Dios y no se compadece de los necesitados miente. Al comentar el encuentro de Jesús con el joven rico y el tesoro en el cielo que está reservado a quienes dan sus bienes a los pobres, Agustín pone en boca del Señor las siguientes palabras: recibí tierra y daré el cielo. Recibí cosas temporales y daré a cambio bienes eternos. Recibí pan, daré la vida. He recibido alojamiento y daré una casa. He sido visitado en la enfermedad y daré salud. Fui visitado en la cárcel y daré libertad. El pan que se dio a mis pobres se consumió. El pan que yo daré restaura las fuerzas sin acabarse nunca. El Altísimo no se deja vencer en generosidad por aquellos que lo sirven en los más necesitados. Cuanto mayor es el amor a los pobres, mayor es la recompensa por parte de Dios. 46. Esta mirada cristocéntrica y profundamente eclesial lleva a sostener que las ofrendas, cuando nacen del amor, no solo alivian la necesidad del hermano, sino que también purifican el corazón de quien da y está dispuesto a la conversión. Pues las limosnas pueden servirte para redimir los pecados de la vida pasada, si cambias de vida. Son, por así decirlo, el camino ordinario de conversión de quien desea seguir a Cristo con corazón indiviso. 47. En una iglesia que reconoce en los pobres el rostro de Cristo y en los bienes el instrumento de la caridad, el pensamiento agustiniano sigue siendo una luz segura. Hoy, la fidelidad a las enseñanzas de Agustín exige no solo el estudio de sus obras, sino la disposición a vivir con radicalidad su llamada a la conversión, que incluye necesariamente el servicio de la caridad. 48. Muchos padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales, se pronunciaron sobre la primacía de la atención a los pobres en la vida y misión de cada fiel cristiano. Sobre este aspecto, en resumen, se puede afirmar que la teología patrística fue práctica, apuntando a una iglesia pobre y para los pobres, recordando que el Evangelio solo se anuncia bien cuando llega a tocar la carne de los últimos, y advirtiendo que el rigor doctrinal sin misericordia es una palabra vacía. Cuidar a los enfermos. 49. La compasión cristiana se ha manifestado de manera peculiar en el cuidado de los enfermos y los que sufren. A partir de los signos presentes en el ministerio público de Jesús, que curaba ciegos, leprosos y paralíticos, la Iglesia entiende como parte importante de su misión el cuidado de los enfermos, en los que con facilidad reconoce al Señor crucificado. San Cipriano, durante una peste en la ciudad de Cartago, donde era obispo, recordaba a los cristianos la importancia del cuidado de los infectados al afirmar:
Esta epidemia, que parece tan horrible y funesta, pone a prueba la justicia de cada uno y examina el espíritu de los hombres, verificando si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes se aman sinceramente, si los señores tienen piedad de los siervos enfermos, si los médicos no abandonan a los enfermos que imploran. La tradición cristiana de visitar a los enfermos, de lavar sus heridas, de consolar a los afligidos, no se reduce a una mera obra de filantropía, sino que es una acción eclesial a través de la cual en los enfermos los miembros de la Iglesia tocan la carne sufriente de Cristo. 50. En el siglo XVI, San Juan de Dios, al fundar la orden hospitalaria que lleva su nombre, creó hospitales modelo que acogían a todos, independientemente de su condición social o económica. Su famosa expresión, "Haced el bien, hermanos", se convirtió en el lema de la caridad activa con los enfermos. Contemporáneamente, San Camilo de Lelis fundó la Orden de los Ministros de los Enfermos, los Camilos, asumiendo como misión servir a los enfermos con total dedicación. Su regla ordena que cada uno solicita al Señor la gracia de tener un afecto maternal hacia su prójimo para poderlo servir con todo amor caritativo, en el alma y el cuerpo, porque deseamos, con la gracia de Dios, servir a todos los enfermos con el mismo afecto que una madre amorosa suele asistir a su único hijo enfermo. En hospitales, campos de batalla, prisiones y calles, los camilos encarnaron la misericordia de Cristo médico. 51. Cuidando a los enfermos con cariño maternal, como una madre cuida de su hijo, muchas mujeres consagradas desempeñaron un papel aún más difundido en la atención sanitaria de los pobres. Las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, las hermanas hospitalarias de las pequeñas siervas de la Divina Providencia y tantas otras congregaciones femeninas se convirtieron en una presencia maternal y discreta en los hospitales, asilos y residencias de ancianos. Llevaban medicinas, escucha, presencia y sobre todo ternura. Construyeron a menudo con sus propias manos estructuras sanitarias en zonas sin asistencia médica. Enseñaban higiene, atendían partos, medicaban con sabiduría natural y fe profunda. Sus casas se convertían en oasis de dignidad donde nadie era excluido. El toque de la compasión era el primer remedio. Santa Luisa de Marillac escribía a sus hermanas, las hijas de la caridad, recordándoles que habían recibido una bendición especial de Dios para servir a los pobres enfermos en los hospitales. 52. Hoy ese legado continúa en los hospitales católicos, los puestos de salud en las regiones periféricas, las misiones sanitarias en las selvas, los centros de acogida para toxicómanos y los hospitales de campaña en las zonas de guerra. La presencia cristiana junto a los enfermos revela que la salvación no es una idea abstracta, sino una acción concreta. En el gesto de limpiar una herida, la Iglesia proclama que el reino de Dios comienza entre los más vulnerables. Al hacerlo, permanece fiel a aquel que dijo, estaba enfermo y me visitaron. Cuando la Iglesia se arrodilla junto a un leproso, a un niño desnutrido o a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda, amar al Señor allí donde Él está más desfigurado. El cuidado de los pobres en la vida monástica. 53. La vida monástica, nacida en el silencio de los desiertos, fue desde sus inicios un testimonio de la solidaridad. Los monjes lo dejaban todo, riqueza, prestigio, familia, no solo por despreciar las riquezas del mundo, contemptus mundi, sino para encontrar en este despojo radical al Cristo pobre. San Basilio Magno, en su regla, no veía contradicción entre la vida de oración y recogimiento de los monjes y la acción en favor de los pobres. Para él, la hospitalidad y el cuidado de los necesitados eran parte integrante de la espiritualidad monástica, y los monjes, incluso después de haberlo dejado todo para abrazar la pobreza, debían ayudar a los más pobres con su trabajo, ya que para poder socorrer a los necesitados es evidente que debemos trabajar con diligencia.
Este modo de vida es provechoso no solo para someter el cuerpo, sino también por la caridad hacia el prójimo, para que por medio de nosotros Dios provea lo suficiente a los hermanos más débiles. 54. Construyó en Cesarea, donde era obispo, un lugar conocido como Basilíades, que incluía alojamientos, hospitales y escuelas para los pobres y los enfermos. El monje, por lo tanto, no era solo un asceta, sino un servidor. Basilio demostraba así que para estar cerca de Dios hay que estar cerca de los pobres. El amor concreto era criterio de santidad. Orar y cuidar, contemplar y curar, escribir y acoger, todo era expresión del mismo amor a Cristo. 55. En Occidente, San Benito de Nurcia elaboró una regla que se convertiría en la columna vertebral de la espiritualidad monástica europea. En ella, la acogida de los pobres y los peregrinos ocupa un lugar de honor. Mostrad sobre todo un cuidado solícito en la recepción de los pobres y los peregrinos, porque sobre todo en ellos se recibe a Cristo. No se trataba solo de palabras. Los monasterios benedictinos fueron durante siglos lugares de refugio para viudas, niños abandonados, peregrinos y mendigos. Para Benito, la vida comunitaria era una escuela de caridad. El trabajo manual no solo tenía una función práctica, sino que también formaba el corazón para el servicio. El compartir entre los monjes la atención a los enfermos y la escucha de los más frágiles preparaban para acoger a Cristo, que llega en la persona del pobre y el extranjero. La hospitalidad monástica benedictina permanece hasta hoy como signo de una iglesia que le abre las puertas, que acoge sin preguntar, que cura sin exigir nada a cambio. 56. Los monasterios benedictinos, con el tiempo, se convirtieron en lugares que contrastaban la cultura de la exclusión. Los monjes cultivaban la tierra, producían alimentos, preparaban medicinas y los ofrecían con sencillez a los más necesitados. Su trabajo silencioso fue fermento de una nueva civilización, donde los pobres no eran un problema que resolver, sino hermanas y hermanos que acoger. La regla de compartir, del trabajo común y de la asistencia a los vulnerables estructuraba una economía solidaria, en contraste con la lógica de la acumulación. El testimonio de los monjes mostraba que la pobreza voluntaria, lejos de ser miseria, es camino de libertad y comunión. No solo ayudaban a los pobres, se hacían cercanos a ellos, hermanos en el mismo Señor. En las celdas y claustros se formaba una mística de la presencia, de Dios en los pequeños. 57. Además de la asistencia material, los monasterios desempeñaron un papel fundamental en la formación cultural y espiritual de los más humildes. En tiempos de peste, guerra o hambre, eran lugares donde el necesitado encontraba pan y remedios, pero también dignidad y palabra. Allí se educaba a los huérfanos, se formaba a los aprendices y se instruía a los campesinos en técnicas agrícolas y en la lectura. El saber se compartía como don y responsabilidad. El abad era a la vez maestro y padre. La escuela monástica era un lugar de liberación por la verdad. Porque, como escribe Juan Casiano, el monje debe caracterizarse por la humildad de corazón, que no conduce a la ciencia que hincha, sino la que ilumina por medio de la plenitud de la caridad. Al formar conciencias y transmitir sabiduría, los monjes contribuyeron a una pedagogía cristiana de inclusión. La cultura marcada por la fe se compartía con sencillez. El saber, cuando está iluminado por la caridad, se convierte en servicio. De ese modo, la vida monástica se revelaba como un estilo de santidad y una forma concreta de transformación de la sociedad. 58. La tradición monástica enseña, por tanto, que la oración y la caridad, el silencio y el servicio, las celdas y los hospitales, forman un único tejido espiritual. El monasterio es el lugar de la escucha y de la acción, de adoración y de compartir. San Bernardo de Claraval
el gran reformador de la orden cistercense, reclamó con decisión la necesidad de una vida sobria y moderada, tanto en la mesa como en la indumentaria y en los edificios monásticos, recomendando la sustentación y la solicitud por los pobres. Para él, la compasión no era una opción accesoria, sino el camino real para seguir a Cristo. La vida monástica, por lo tanto, cuando es fiel a su vocación original, muestra que la Iglesia solo será plenamente esposa del Señor cuando también sea hermana de los pobres. El claustro no es un mero refugio del mundo, sino una escuela en la que se aprende a servirlo mejor. Allí donde los monjes abrieron sus puertas a los pobres, la Iglesia reveló con humildad y firmeza que la contemplación no excluye la misericordia, sino que la exige como su fruto más puro. Liberar a los cautivos. 59. Desde los tiempos apostólicos, la Iglesia ha visto en la liberación de los oprimidos un signo del reino de Dios. Jesús mismo, al iniciar su misión pública, proclamó: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Los primeros cristianos, incluso en condiciones precarias, rezaban y asistían a los hermanos y hermanas encarcelados, como atestiguan los Hechos de los Apóstoles y diversos escritos de los padres. Esta misión liberadora se prolongó a lo largo de los siglos mediante acciones concretas, especialmente cuando el drama de la esclavitud y el cautiverio marcó sociedades enteras. 60. Entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII, cuando muchos cristianos eran capturados en el Mediterráneo o esclavizados en las guerras, surgieron dos órdenes religiosas: la Orden de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos, los Trinitarios, fundada por San Juan de Mata y San Félix de Valois, y la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco, con el apoyo de San Raimundo de Peñafort, dominico. Estas comunidades de consagrados nacieron con el carisma específico de liberar a los cristianos esclavizados, poniendo a disposición sus bienes y a menudo ofreciendo su propia vida a cambio. Los trinitarios, con el lema Gloria tibi Trinitas et captivis libertas, Gloria a ti Trinidad y a los cautivos libertad, y los mercedarios, que añaden un cuarto voto a los votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad, dieron testimonio de que la caridad puede ser heroica. La liberación de los cautivos era expresión del amor trinitario, un Dios que libera no solo de la esclavitud espiritual, sino también de la opresión concreta. El gesto de rescatar de la esclavitud y de la prisión se considera una prolongación del sacrificio redentor de Cristo, cuya sangre es el precio de nuestro rescate. 61. La espiritualidad original de estas órdenes estaba profundamente arraigada en la contemplación de la cruz. Cristo es el Redentor de los cautivos por excelencia, y la Iglesia, su cuerpo, prolonga este misterio en el tiempo. Los religiosos no veían en el rescate una acción política o económica, sino un acto casi litúrgico, una ofrenda sacramental de sí mismos. Muchos entregaron sus propios cuerpos para sustituir a los prisioneros, cumpliendo literalmente el mandamiento: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. La tradición de estas órdenes no cesó, al contrario, inspiró nuevas formas de acción frente a las esclavitudes modernas: la trata de personas, el trabajo forzoso, la explotación sexual, las distintas adicciones. La caridad cristiana, cuando se encarna, se convierte en liberadora. Y la misión de la Iglesia, cuando es fiel a su Señor, es siempre proclamar la liberación. Aún en nuestros días, en los que existen millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud, dicha herencia es continuada por estas órdenes y por otras instituciones y congregaciones que actúan en las periferias urbanas, en las zonas de conflicto y los corredores migratorios. Cuando la Iglesia se arrodilla para romper las nuevas cadenas que aprisionan a los pobres, se convierte en signo de la Pascua. 62.
No se puede concluir esta reflexión sobre las personas privadas de libertad sin mencionar a los reclusos que se encuentran en los distintos centros penitenciarios de preventivos y de penados. A este respecto, cabe recordar las palabras que el Papa Francisco dirigió a un grupo de ellos. Para mí, entrar en una cárcel es siempre un momento importante, porque la cárcel es un lugar de gran humanidad, de humanidad probada, a veces fatigada por dificultades, sentimientos de culpa, juicios, incomprensiones, sufrimientos, pero al mismo tiempo cargada de fuerza, de deseo de perdón, de deseo de rescate. Este deseo, entre otros, también fue asumido por las órdenes redentoras como servicio preferencial a la Iglesia. Como proclamaba San Pablo, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Y esa libertad no es solo interior, se manifiesta en la historia como amor que cuida y libera de todas las ataduras. Testigos de la pobreza evangélica. 63. En el siglo XIII, ante el crecimiento de las ciudades, la concentración de riquezas y la aparición de nuevas formas de pobreza, el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia un nuevo tipo de consagración: las órdenes mendicantes. A diferencia del modelo monástico estable, los mendicantes adoptaron una vida itinerante, sin propiedades personales ni comunitarias, confiando plenamente en la providencia. No solo servían a los pobres, se hacían pobres con ellos. Consideraban la ciudad como un nuevo desierto y a los marginados como nuevos maestros espirituales. Estas órdenes, como los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los carmelitas, representaron una revolución evangélica en la que el estilo de vida sencillo y pobre se convierte en un signo profético para la misión, reviviendo la experiencia de la primera comunidad cristiana. El testimonio de los mendicantes desafiaba tanto la opulencia clerical como la frialdad de la sociedad urbana. 64. San Francisco de Asís se convirtió en el ícono de esta primavera espiritual. Tomando la pobreza como esposa, quiso imitar al Cristo pobre, desnudo y crucificado. En su regla, pide a los hermanos que de nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos y forasteros en este siglo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente. Y no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Su vida fue un continuo despojarse del palacio al leproso, de la elocuencia al silencio, de la posesión al don total. Francisco no fundó un servicio social, sino una fraternidad evangélica. Entre los pobres veía hermanos e imágenes vivas del Señor. Su misión era estar con ellos, por una solidaridad que superaba las distancias, por un amor compasivo. Su pobreza era relacional, lo llevaba a hacerse cercano, igual, más aún, menor. Su santidad brotaba de la convicción de que sólo se recibe verdaderamente a Cristo en la entrega generosa de sí mismo a los hermanos. 65. Santa Clara de Asís, inspirada por San Francisco, fundó la Orden de las Damas Pobres, más tarde llamadas Clarisas. Su lucha espiritual consistió en mantener fielmente el ideal de la pobreza radical. Rechazó los privilegios pontificios que podrían garantizar la seguridad material de su monasterio y con firmeza obtuvo del Papa Gregorio IX el llamado Privilegium Paupertatis, que garantizaba el derecho a vivir sin poseer ningún bien material. Esta opción expresaba la confianza total en Dios y la conciencia de que la pobreza voluntaria era una forma de libertad y de profecía. Clara enseñaba a sus hermanas que Cristo era su única herencia y que nada debía oscurecer la comunión con Él. Su vida orante y oculta fue un grito contra la mundanidad y una defensa silenciosa de los pobres y olvidados. 66. Santo Domingo de Guzmán, contemporáneo de Francisco, fundó la Orden de Predicadores, con otro carisma,
pero con la misma radicalidad. Deseaba anunciar el Evangelio con la autoridad que brota de una vida pobre, convencido de que la verdad necesita testigos coherentes. El ejemplo de la pobreza de vida acompañaba la palabra predicada. Libres del peso de los bienes terrenos, los frailes dominicos podían dedicarse mejor a la obra principal, es decir, a la predicación. Iban a las ciudades, sobre todo aquellas universitarias, para enseñar la verdad de Dios. Al depender de los demás, demostraban que la fe no se impone, sino que se ofrece. Y al vivir entre los pobres, aprendían la verdad del Evangelio desde abajo, como discípulos del Cristo humillado. 67. Las órdenes mendicantes fueron así una respuesta viva a la exclusión y la indiferencia. No propusieron expresamente reformas sociales, sino una conversión personal y comunitaria a la lógica del reino. La pobreza en ellos no era consecuencia de la escasez de bienes, sino una elección libre, hacerse pequeños para acoger a los pequeños. Como dijo Tomás de Celano sobre Francisco, se deja ver en él el primer amor de los pobres. Despojándose de sus vestidos, viste con ellos a los pobres, a quienes, si no todavía de hecho, sí de todo corazón, intenta asemejarse. Los mendicantes se han convertido en signo de una iglesia peregrina, humilde y fraterna, que vive entre los pobres no por estrategia proselitista, sino por identidad. Enseñan que la iglesia es luz solo cuando se despoja de todo, y que la santidad pasa por un corazón humilde y volcado en los pequeños. La iglesia y la educación de los pobres. Dirigiéndose a algunos educadores, el Papa Francisco recordó que la educación ha sido siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana. La vuestra es una misión llena de obstáculos, pero también de alegrías. Una misión de amor, porque no se puede enseñar sin amar. En este sentido, desde los primeros tiempos, los cristianos se dieron cuenta que el saber libera, dignifica y acerca a la verdad. Para la Iglesia, enseñar a los pobres era un acto de justicia y de fe. Inspirado en el ejemplo del Maestro, que enseñaba a la gente las verdades divinas y humanas, la Iglesia asumió la misión de formar a los niños y a los jóvenes, especialmente a los más pobres, en la verdad y el amor. Esta misión tomó forma con la fundación de congregaciones dedicadas a la educación popular. 69. En el siglo XVI, San José de Calasanz, impresionado por la falta de instrucción y formación de los jóvenes pobres de la ciudad de Roma, en unas salas anejas a la iglesia de Santa Dorotea, en el Trastevere, creó la primera escuela pública popular gratuita de Europa. Era la simiente de la que después se desarrollaría, no sin dificultades, con la orden de los clérigos regulares pobres de la Madre de Dios de las escuelas pías, llamadas escolapios, con el fin de transmitir a los jóvenes la ciencia profana, al igual que la sabiduría del Evangelio, enseñándoles a descubrir en sus acontecimientos personales y en la historia la acción amorosa de Dios, Creador y Redentor. De hecho, podemos considerar a este valiente sacerdote como el verdadero fundador de la escuela católica moderna que busca la formación integral del hombre y está abierta a todos. Animado por la misma sensibilidad, en el siglo XVII, San Juan Bautista de la Salle, dándose cuenta de la injusticia causada por la exclusión de los hijos de obreros y campesinos del sistema educativo de Francia en aquel tiempo, fundó los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con el ideal de ofrecerles educación gratuita, una sólida formación y un ambiente fraternal. La Salle veía el aula como un lugar para el desarrollo humano, pero también para la conversión. Sus escuelas combinaban la oración, el método, la disciplina y el compartir. Cada niño era considerado un don único de Dios y el acto de enseñar un servicio al reino de Dios. 70. Ya en el siglo XIX, también en Francia, San Marcelino Champagnat fundó el Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas, sensible a las necesidades espirituales y educativas de su época, especialmente a la ignorancia religiosa y a las situaciones de abandono que vivía particularmente la juventud. Dedicándose de lleno, en una época en la que el acceso a la educación era todavía privilegio de unos pocos,
a la misión de educar y evangelizar a los niños y jóvenes, sobre todo a los más necesitados, con el mismo espíritu en Turín, San Juan Bosco inició la obra salesiana, basada en los tres principios del sistema preventivo: razón, religión y amor. Y el beato Antonio Rosmini fundó el Instituto de la Caridad, en el que la caridad intelectual junto con la material y en la cúspide la espiritual pastoral se presentaba como una dimensión indispensable para cualquier acción caritativa que mirase al bien y al desarrollo integral de la persona. Muchas congregaciones femeninas fueron también protagonistas de esta revolución pedagógica. Las Ursulinas, las monjas de la Orden de la Compañía de María, Nuestra Señora, las Madres Pías y muchas otras, fundadas especialmente en los siglos XVIII y XIX, ocuparon espacios donde el Estado estaba ausente. Crearon escuelas en pequeños pueblos, en los suburbios y en los barrios obreros. La educación de las niñas, en particular, se convirtió en una prioridad. Las religiosas alfabetizaban, evangelizaban, trataban de cuestiones prácticas de la vida cotidiana, elevaban el espíritu a través del cultivo de las artes y, sobre todo, formaban conciencias. Su pedagogía era sencilla: cercanía, paciencia, dulzura. Enseñaban a través de la vida antes que con palabras. En tiempos de analfabetismo generalizado y de exclusión estructural, estas mujeres consagradas eran faros de esperanza. Su misión era formar el corazón, enseñar a pensar, promover la dignidad. Combinando una vida de piedad y dedicación al prójimo, combatieron el abandono con la ternura de quien educa en nombre de Cristo. 72. Para la fe cristiana, la educación de los pobres no es un favor, sino un deber. Los pequeños tienen derecho a la sabiduría como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana. Enseñarles es afirmar su valor, darles las herramientas para transformar su realidad. La tradición cristiana entiende que el conocimiento es un don de Dios y una responsabilidad comunitaria. La educación cristiana no forma solo profesionales, sino personas abiertas al bien, a la belleza y a la verdad. Por eso, la escuela católica, cuando es fiel a su nombre, se convierte en un espacio de inclusión, formación integral y promoción humana. Así, conjugando fe y cultura, se siembra futuro, se honra la imagen de Dios y se construye una sociedad mejor. Acompañar a los migrantes. 73. La experiencia de la migración acompaña la historia del pueblo de Dios. Abraham parte sin saber a dónde va. Moisés conduce a un pueblo peregrino por el desierto. María y José huyen con el niño a Egipto. El mismo Cristo, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, vivió entre nosotros como extranjero. Por eso, la Iglesia siempre ha reconocido en los migrantes una presencia viva del Señor, que en el día del juicio dirá a los que estén a su derecha: estaba de paso y me alojaron. 74. En el siglo XIX, cuando millones de europeos emigraban en busca de mejores condiciones de vida, dos grandes santos se destacaron en la atención pastoral de los migrantes: San Juan Bautista Scalabrini y Santa Francisca Javier Cabrini. Scalabrini, obispo de Piacenza, fundó los misioneros de San Carlos para acompañar a los migrantes en sus comunidades de destino, ofreciéndoles asistencia espiritual, jurídica y material. Veía a los migrantes destinatarios de una nueva evangelización, alertando sobre los riesgos de explotación y la pérdida de la fe en tierra extranjera. Respondiendo con generosidad al carisma que el Señor le había concedido, Scalabrini miraba más allá, miraba hacia el futuro, hacia un mundo y una iglesia sin barreras, sin extranjeros. Santa Francisca Cabrini, nacida en Italia y naturalizada estadounidense, se convirtió en la primera ciudadana de los Estados Unidos en ser canonizada. Para cumplir su misión de atender a los emigrantes, cruzó el Atlántico varias veces e, impulsada por una singular audacia, empezó de la nada la construcción de escuelas, hospitales y orfanatos para multitud de desheredados que aventuraban a buscar trabajo en el Nuevo Mundo, sin conocer la lengua y sin medios que les permitieran una inserción digna en la sociedad norteamericana, en la que a menudo eran víctimas de personas sin escrúpulos.
Su corazón materno, que no se resignaba jamás, llegaba a ellos donde quiera que se encontraran, en los tugurios, en las cárceles y en las minas. En el año santo de 1950, el Papa Pío XII la proclamó patrona de todos los migrantes. 75. La tradición de la actividad de la Iglesia con y para los migrantes continúa, y hoy ese servicio se expresa en iniciativas como los centros de acogida para refugiados, las misiones en las fronteras y los esfuerzos de Cáritas Internacional y otras instituciones. El magisterio contemporáneo reafirma claramente este compromiso. El Papa Francisco recordaba que la misión de la Iglesia junto a los migrantes y refugiados es aún más amplia, insistiendo que en la respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se puede resumir en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no se aplican solo a los migrantes y a los refugiados, expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Y añadía, cada ser humano es hijo de Dios, en él está impresa la imagen de Cristo. Se trata entonces de que nosotros seamos los primeros en verlo, y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no solo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados. Una ocasión que la providencia nos ofrece a contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio. La Iglesia como madre camina con los que caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos. Donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio solo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida, y que en cada migrante rechazado es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad. Al lado de los últimos. 76. La santidad cristiana florece con frecuencia en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad, los más pobres entre los pobres, los que no solo carecen de bienes, sino también de voz y de reconocimiento de su dignidad, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Son los preferidos del Evangelio, los herederos del reino. Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Es en ellos donde la Iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica. 77. Santa Teresa de Calcuta, canonizada en el 2016, se convirtió en un ícono universal de la caridad vivida hasta el extremo, en favor de los más indigentes, descartados por la sociedad. Fundadora de las Misioneras de la Caridad, dedicó su vida a los moribundos abandonados en las calles de la India. Recogía a los rechazados, lavaba sus heridas y los acompañaba hasta el momento de la muerte con una ternura que era oración. Su amor por los más pobres entre los pobres la llevaba no solo a atender sus necesidades materiales, sino también a anunciarles la buena noticia del Evangelio. Queremos proclamar la buena nueva a los pobres, de que Dios les ama, de que nosotros les amamos, de que ellos son alguien para nosotros, de que ellos también han sido creados por la misma mano amorosa de Dios para amar y ser amados. Nuestros pobres son grandes personas, son personas muy queribles. No necesitan nuestra lástima y simpatía, necesitan nuestro amor comprensivo, necesitan nuestro respeto, necesitan que les tratemos con dignidad. Todo esto nacía de una profunda espiritualidad que veía el servicio a los más pobres como fruto de la oración y del amor, que generan la verdadera paz, como recordaba el Papa Juan Pablo II a los peregrinos que habían acudido a Roma para su beatificación. ¿Dónde encontró la Madre Teresa la fuerza para ponerse completamente al servicio de los demás? La encontró en la oración y en la contemplación silenciosa de Jesucristo, de su santo rostro y de su sagrado corazón. Lo dijo ella misma. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. La oración
colmó su corazón de la paz de Cristo y le permitió irradiarla a los demás. Teresa no se consideraba una filántropa ni una activista, sino esposa de Cristo crucificado, a quien servía con amor total en los hermanos que sufrían. 78. En Brasil, Santa Dulce de los Pobres, conocida como el Ángel Bueno de Bahía, encarnó el mismo espíritu evangélico con rasgos brasileños. Refiriéndose a ella y a otras dos religiosas canonizadas en la misma celebración, el Papa Francisco recordó el amor que profesaban a los más marginados de la sociedad y afirmó que las nuevas santas nos muestran que la vida consagrada es un camino de amor en las periferias existenciales del mundo. La hermana Dulce enfrentó la precariedad con creatividad, los obstáculos con ternura, la carencia con fe inquebrantable. Comenzó cogiendo a personas al día, sin perder nunca su dulzura. Se hizo pobre con los pobres, por amor al sumamente pobre. Vivía con poco, rezaba con fervor y servía con alegría. Su fe no la alejaba del mundo, sino que la sumía aún más profundamente en los dolores de los últimos. 79. Se podría recordar también a San Benito Meni y las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, junto a las personas con discapacidades, a San Carlos de Foucault, entre las comunidades del Sahara, a Santa Catherine Drexel, junto a los grupos más desfavorecidos de Norteamérica, a la hermana Emanuel, con los recolectores de basura en el barrio de Esbet el Nakhl en la ciudad del Cairo, y a muchísimos más. Cada uno a su manera descubrió que los más pobres no son meros objetos de compasión, sino maestros del Evangelio. No se trata de llevarles a Dios, sino de encontrarlo entre ellos. Todos estos ejemplos enseñan que servir a los pobres no es un gesto de arriba hacia abajo, sino un encuentro entre iguales, donde Cristo se revela y es adorado. San Juan Pablo II nos recordaba que en la persona de los pobres hay una presencia especial de Cristo, que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos. Por lo tanto, cuando la Iglesia se inclina hasta el suelo para cuidar de los pobres, asume su postura más elevada. Movimientos populares. 80. Debemos reconocer también que a lo largo de la historia cristiana, la ayuda a los pobres y la lucha por sus derechos no han implicado solo a los individuos, a algunas familias, a las instituciones o a las comunidades religiosas. Han existido y existen varios movimientos populares, integrados por laicos y guiados por líderes populares, muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Me refiero a un conjunto de personas que no caminan como individuos, sino como el entramado de una comunidad de todos y para todos, que no puede dejar que los más pobres y débiles se queden atrás. Los líderes populares, entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos. No les tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados. 81. Estos líderes populares saben que la solidaridad también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares. Por esta razón, cuando las distintas instituciones piensan en las necesidades de los pobres, se requiere que incluyan a los movimientos populares y animen las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Los movimientos populares efectivamente nos invitan a superar esa idea de que las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos se inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Si los políticos y los profesionales no los escuchan, la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va descarnando, porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino. Lo mismo se debe decir de las instituciones de la Iglesia.